días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estés mirando este resumen de la clase denominada El Observador, de la competencia, la primera competencia que estamos trabajando que tiene que ver con el observador. ¿Sí? Bueno, lo que voy a dejarte acá grabado es simplemente los conceptos más esenciales que se virtieron en la clase o que se van a dar, depende si lo estás viendo antes o después. Los conceptos más esenciales son aquellos que yo pretendo que a vos te quede más claro, que vos puedas ir construyendo cimientos a lo largo de esta diplomatura. Así que vamos a hacer un breve repaso. A lo mejor este encuentro contigo ahora es de media hora y es suficiente para repasar esos lineamientos generales. Bueno, en esta clase vamos a hablar de la teoría del observador, o sea, cómo las personas nos relacionamos con la realidad, con aquellas cosas que observamos, ¿no? En la relación que tenemos con el trabajo, la relación que tenemos con nosotros mismos, con la pareja, con la familia, con los amigos, con el dinero, con el pasado, con el futuro. ¿Sí? ¿Cómo nos relacionamos? Bueno, hay dos tipos de teoría. Luego vamos a hacer énfasis en las que nos interesa a nosotros desarrollar, aprender en este entrenamiento. La primera es una más racionalista, más empirista, que dice que el ser humano, cuando se relaciona con la realidad, el ser humano la describe como verdad, ¿no? Cuando alguien está observando algo, lo que ve lo considera único, considera que lo que ve, así también lo ven los demás, considera que lo que está ahí afuera, ¿sí?, es aquello que la persona observa. Lo cual, bueno, no es tan cierto, puesto que hay un montón de ejemplos en la vida en donde vemos que otras personas, frente a la misma realidad, observan distinto. O a veces me ha pasado a mí incluso compartir una experiencia con alguien y luego al otro día, a los 2 días, al mes, con mi amigo, con mi amiga, describir la misma situación desde distinto lugar. Como que vivimos experiencias totalmente distintas y sin embargo ambos estuvimos frente al mismo suceso, pero las describimos distinto, la hemos interpretado distinto. Entonces, una mirada más empirista y racionalista es: creemos que cuando observamos algo tenemos razón. Y por supuesto, es una mirada muy reduccionista, porque cuando nosotros creemos que observamos algo y tenemos razón, entonces el resto que observa distinto no la tiene, ¿no? Está viendo mal, está equivocado, está errando. Esa es la mirada más común que yo observo en el resto de las personas. Las personas, cuando miramos algo, creemos que tenemos razón, creemos que es la verdad, creemos que es lo único y que los demás deberían mirar las cosas como yo las estoy observando. La teoría del observador, que es la que queremos compartirle prácticamente en una de las primeras clases, esta es la segunda de la diplomatura, nos cuenta en esta teoría que las personas, cuando tenemos contacto con la realidad, con un suceso, con un hecho, lo que hacemos es interpretarla. Le damos sentido. Y a través de ciertos dominios que componen a ese observador que soy en ese momento. ¿Sí? Y digo en ese momento porque muchas veces, frente a las mismas situaciones, pero en distintos momentos, la interpretamos de diferentes formas. La vemos de diferentes formas. Incluso la misma persona, en distintos momentos, yo opino de esa persona de una manera distinta. ¿Sí? Entonces, acá en estos pequeños ejemplos que yo doy podemos vislumbrar que en verdad la realidad es una construcción que nosotros hacemos de ella, ¿no? Y esta teoría del observador, que deviene de una mirada filosófica muy actual, muy presente, ¿no? Donde detrás de esta nueva hipótesis hay científicos muy reconocidos, como Humberto Maturana, como Rafael Echeverría,
como Hosting, como Searle, son filósofos que entienden o están empezando a desarrollar la idea de que los seres humanos somos observadores independientes de la realidad, que cuando miramos, interpretamos. ¿Ok? Así que ese es el primer punto. El primer punto de la teoría del observador es que cada individuo está observando, interpretando la realidad, le está asignando sentido, y eso depende de varios factores. ¿Sí? Acuérdense entonces, dos teorías. Una persona que observa y cree que que lo que observa es real, es objetivo, que él tiene razón, que está viendo lo correcto, y que por supuesto eso hace que las demás personas, si piensan distinto, si observan distinto, los demás están equivocados, están errados, nos están observando. Y la otra teoría entonces tiene que ver con que interpretamos, ¿no? En educación, por ejemplo, vamos a escuchar mucho a Vygotsky y a Piaget hablar de eso, ¿no? Es el constructivismo, es una mirada constructivista de la realidad, en donde, bueno, el ser humano es un actor fundamental a la hora de observar. Observa con tales y tales cosas que ahora vamos a mirar, cómo observamos. La teoría del observador, vamos a un cuadro, yo voy a compartir pantalla ahora, acá, a ver si abre, perfecto. Vamos a ponerle play a esto. La teoría del observador, en este modelo, para interpretar bien la teoría del observador o correctamente, hablamos de que las personas normalmente buscamos resultados en nuestra vida. ¿Qué son resultados? Objetivos. Resultados son cosas que nos proponemos, que queremos lograr. Estos resultados pueden ser materiales o inmateriales. Estos resultados pueden ser desde comprar algo a obtener paz en mi vida, ¿sí? Desde poder vestirme mejor, lo que yo creo que es mejor, o ser feliz, tener más alegría, desde hacer un deporte, adelgazar. Resultados es lo que pretendemos en la vida, no importa si es material o inmaterial. Todos nos vemos movidos por lograr algo en la vida, incesantemente. Ahora, sabemos que para lograr algo necesitamos hacer cosas, siempre, o dejar de hacerlas, ¿no? O sea, es decir que para obtener paz en mi vida es muy probable que tenga que, no sé, por ejemplo, se me ocurre dar un ejemplo, meditar. Se me ocurre que tenga que hablar con tal persona para que en aquel momento yo pueda hacer esa meditación. Se me ocurre que tal vez tenga que resolver algunos problemas para obtener paz. Se me ocurre que tenga que replantear mis objetivos en mi vida o estructurar el día de tal manera para tener paz. Pero si tengo que comprar un vehículo, es muy probable que tenga que ahorrar, que tenga que generar dinero, que tenga que averiguar los precios, que pedir financiación. Siempre hay una acción detrás de los resultados. Las acciones no solo son cosas que tengo que hacer con el cuerpo, sino también el conversar son acciones. Si yo quiero un resultado, por ejemplo, tener un horario distinto en mi trabajo, es muy probable que tenga que hablar con la persona adecuada para poder generar ese cambio, ¿no? O sea, las acciones son todo lo que hacemos, incluso dejamos de hacer. Meditar o pensar son acciones. Conversar o hablar son acciones. Proponerme son acciones. Hacer cosas con el cuerpo son acciones. Entonces, hasta ahora esto tiene una perfecta lógica. Creo que estarías de acuerdo, incluso diría, sí, lógico, es obvio, ¿no? Pero vamos a ver algo, ¿sí? Porque cuando nuestras acciones no nos alcanzan para lograr los resultados, cuando recurrentemente no podemos lograr aquello que queremos, nos preguntamos cómo puede ser esto, si estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Si realmente estoy meditando, hablé con tal persona, y año a año aparecen los mismos problemas en cuanto a los resultados. No logro resultados y hago, y estoy conectado con la acción. Y no me pierdo de hacer lo que puedo en cuanto puedo.
Cuando esto ocurre, si seguimos entendiendo el modelo SAR, en coaching fundamentalmente, decimos que detrás de las acciones hay un observador particular que las ejecuta. ¿Cómo es esto? Dirás vos, ¿viste? ¿Cómo es esto? Bueno, hay varios casos donde podemos ver cómo distintos observadores ejecutan las mismas acciones obteniendo distintos resultados. Por ejemplo, emprendedores que realizan el mismo producto, el mismo servicio, en la misma ciudad, a veces con un tipo de clientela muy similar, ejecutan las mismas acciones en su emprendimiento, pero obteniendo resultados distintos. Un emprendedor dice, hago de todo, mira, pero no logro tal cosa. Otro emprendedor dice, sí, hago lo que tengo que hacer y lo logro, ¿no? Entonces, podemos entender que la diferencia en lograr resultados no siempre está en el tipo de acción o cómo ejecuto la acción, sino también está en el tipo de observador que soy. Y acá debe generarse un montón de preguntas. Si ya viste la clase, estás repasando y bueno, estarás consolidando más este concepto. Si no viste la clase y accediste a este video, bueno, te estarás lleno de preguntas, ¿no? ¿Qué es el observador? ¿Cómo me doy cuenta el tipo de observador que soy? ¿En dónde está físicamente el observador? Si es que está en algún lado físicamente. ¿Qué es eso que lo constituye el observador? Bueno, la manera de interpretar, voy a sacar esta filmina ahora y voy a volver a la pantalla acá estoy de nuevo. ¿No? Lo que decimos es que cuando nosotros, frente a las distintas situaciones de nuestra vida que queremos resolver o objetivos que nos queremos plantear, no solo hacemos acciones, sino que también las acciones las ejecutamos depende o de acuerdo a las interpretaciones que nosotros realizamos de ese hecho en concreto. Las interpretaciones que nosotros realizamos van a condicionar la acción. ¿La van a hacer más efectiva o la vas a hacer menos efectiva? ¿Las van a hacer más adecuada o más impertinente? Vamos a conectar con acciones que el tipo de observador que somos nos va a permitir ejecutar acciones que antes no podíamos hacer porque ni nos imaginábamos que podíamos hacer tal cosa, o interviniendo en el observador también vamos a poder realizar acciones mejor, las acciones que antes hacíamos. No solo acciones distintas, sino mejor las acciones que antes. Ahora, ¿qué conforma el observador? Esa manera de interpretar la vida. Bueno, cuando observamos algo enfrente nuestro, una acción, un hecho, una realidad, estamos interpretando. Y vamos a decir que, al decir de Humberto Maturana, un biólogo chileno, bueno, falleció el año pasado, en el 2021, él va a decir que no podemos acceder a la realidad tal cual es, sino que solo la estamos interpretando. Si nuestra biología no nos permite ver todo el campo de lo que está ocurriendo ahí, la capacidad de no vemos los mismos colores que otras especies, no vemos el ultravioleta, no vemos el rojo, el infrarrojo, no escuchamos todos los sonidos que hay disponibles en el universo, escuchamos un rango acotado de lo que podemos escuchar. Si nuestra biología nos condiciona enormemente a la hora de percibir la realidad, pero también nuestras emociones, también nuestra corporalidad. Miren, yo que uso el lente desde los 9 años, la otra vez alguien me comentaba que los lentes tienen como varias capas. ¿Vieron este azul, este reflejo que tiene? Bueno, no es muy agradable, ¿no?, tener ese reflejo, pero es como que tienen varias capas. Yo no sé si están todas integradas o separadas, pero ¿cómo veo yo la realidad? A través de como 3 capas. Una, que es la que evita que el reflejo de la luz entre, el antirreflex. Otra, que le da resistencia al marco para que no se raye o se caiga y se rompa. Otra, que es la que corrige mi problema visual. Cuando observamos la realidad, vemos a través de capas, ¿sí? Por ejemplo, una persona alegre no observa lo mismo que una persona triste. Una persona que está decepcionada con alguien no tiene la misma impresión de ese alguien que una persona que se siente orgulloso de esa persona, ¿sí? Una persona que ama a alguien no lo observa, ¿no? Pero igual pasa con un montón de situaciones donde las emociones
condicionan la manera de observar, pero también condiciona nuestro lenguaje, nuestra capacidad de distinguir. Por ejemplo, un médico podrá ver en mí ahora mismo, por ejemplo, que el ojo acá, la parte blanca y esto que el otro, puede estar observando algo que yo jamás observaría, o tal vez vos jamás observaría de mí, ¿no es cierto? O a lo mejor un médico o un terapeuta, sí, alguien que relacionado con la medicina ve que algo paspado en los labios, los ojos un poco amarillentos, etcétera, etcétera. Estoy usando un ejemplo así muy burdo, ¿no? Pero tal vez el médico está observando en mí algo que yo sería imposible porque no tengo la distinción. Entonces ahí mencionamos dos tipos de filtros que tenemos cuando observamos nuestras distinciones. O por ejemplo, un auto que hace un ruidito, tal vez sea imperceptible para vos, pero un mecánico pasa al lado y dice, acá hay un problema de la correa. A partir de sus distinciones, de su experiencia en ese ámbito, puede ver cosas que nosotros no vemos, ¿sí? A través de nuestra corporalidad, una persona encurvada, cruzada de piernas, cruzada de brazos, frente a una clase, no observa de la misma manera que cuando el cuerpo está más relajado o cuando el cuerpo está tenso, con estrés, cansado, no observa lo mismo que una persona que está en buen estado físico, o está relajado, o está descansado. No, la realidad pasa a través de esos tres filtros y tal vez haya más, ¿sí? Entonces decimos que frente a la misma realidad, las personas podemos ver distintas cosas y vamos a opinar de diferente manera. Y ojo a aquel que crea, ¿no?, que tiene, esto es como una amenaza, no, mentira. No. Ojo a quien que crea que tiene la verdad por lo que está observando, que crea que lo que está observando es lo correcto, ¿no? Pero miren, yo a veces uso un ejemplo muy, muy cruel, es feo lo que les voy a contar, pero es interesante porque me ha pasado, lo he vivido. Cómo frente a la misma realidad las personas podemos observar distintas. Tomo agua antes de contarlo. Bueno, el ejemplo que yo viví, ¿no?, frente a nosotros en la ciudad de Santa Fe le llamamos carrero a la persona que entra a la ciudad con un carro tirado a caballo, ¿no?, pegándole con el látigo, buscando basura o buscando otros elementos para vender, para subsistir en su vida. Es lo que está acostumbrado a hacer, es lo que tiene, es lo que hace, en definitiva, ¿no? Y muchas personas hemos visto eso, un caballo, hemos visto este ejemplo, tiene que ver con un caballo cansado que le costaba tirar la carga y la persona con muy poca paciencia con el pobre animal, ¿no?, le daba con el látigo para que siga avanzando. Y saben que varias personas nos comportamos distinto frente al mismo evento, como si estuviéramos viendo distinto. Y la realidad era una sola, ¿eh? Pareciera que fuera una sola. Un hombre golpeando un caballo para que siga avanzando. Pero había algunas personas, por ejemplo, que apenas podían contener su ira y su bronca para bajarlo del caballo y golpearles ella a la persona por el daño y el sufrimiento que infligía el caballo. Otras personas, que me acuerdo de una en particular, no veía eso, no veía la injusticia con el caballo, veía la valentía de ese hombre en hacer ese trabajo rudimentario, como si fuera un animal también, detrás del otro animal que tiraba el caballo, porque de esa forma alimentaba a sus hijos en un ranchito que tenía a las afueras de la ciudad. Esa persona veía con un poco más de cariño ese sanguinario evento, que para mí era sanguinario, ¿no? Porque consideraba que lo que estaba haciendo era por sus hijos. Y claro, veía eso y no veía tanta injusticia cuando lastimaba al caballo. Y sin embargo otras personas estaban inhibidas, estaban como en pánico, tanta tristeza que la metía para adentro frente a ese hecho, ¿no? Al fin y al cabo una persona llamó a la policía, ¿no?, para que lo detuviera, para que haga algo. La otra persona se fue y dijo, no lo entienden, en realidad lo que está haciendo ese pobre hombre es lo que alcanza a hacer en su vida porque no aprendió otra cosa y
y esos chicos, ¿quién va a alimentar a esos chicos? ¿No? En la ciudad de Santa Fe se debatió mucho estas posturas frente a la sanción de una ordenanza que tenía que ver con la prohibición de ingreso a la ciudad de esos carreros. Y es difícil tomar una postura. ¿Cuál es la realidad en definitiva, no? La persona está sobreviviendo, afrontando la vida tal cual le fue dada, cuidando de sus hijos como puede, o realmente es un sanguinario que detesta a los animales y los hace sufrir. Bueno, o un término medio. Entonces, frente a muchos ejemplos, las personas interpretamos distinto. Pasan por esos filtros emocionales, nuestros conocimientos, nuestras experiencias, nuestros mandatos sociales, nuestros mandatos familiares, los que se nos enseñaron de pequeño, los que realmente nos interesan, ¿no? Hay personas que le interesan más los animales que los niños, otras personas le interesan más los niños que los animales. Yo no estoy juzgando si es bueno o malo, estoy diciendo, estoy por arriba de esa categoría de verdad, de bueno o malo, no, por arriba o por abajo, o por el costado, pero lo que estoy diciendo es que las personas interpretamos de acuerdo a estos filtros. Uno, los conocimientos que tenemos sobre la materia. Dos, el estado emocional en ese preciso momento, no hace un mes, no, en ese preciso momento. Nuestra disposición corporal. Cuando ves algo y estás cansado, interpretas distinto que cuando estás descansado. Nuestras inquietudes, lo que verdaderamente nos importa, ¿sí? Lo que verdaderamente nos importa. Entonces, la realidad es una construcción, es una interpretación que nosotros hacemos. ¿Y por qué estamos hablando de esto acá? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que darnos cuenta de esto? Porque dependiendo del tipo de observador que somos, vamos a poder realizar distintas acciones en pos del resultado que queremos. Muchas veces no logramos lo que queremos porque es el tipo de observador que tenemos no está adecuado, ¿no es cierto?, al tipo de acciones que realmente nos demandan lograr los resultados que queremos. A veces no son las acciones las que tenemos que cambiar. A veces es la manera de interpretar lo que nos sucede, la relación que tenemos, es donde hay que intervenir. Y el coaching es una disciplina, ¿no? Esta diplomatura nos permite entonces descubrirnos a nosotros mismos qué tipo de observador soy. ¿Cuáles son las áreas de ese observador las cuales yo puedo acceder para transformar? ¿Qué observador yo necesito ser para lograr tal o cual resultado que de una u otra forma no vengo logrando en mi vida? Esta clase es netamente práctica, pero también es netamente filosófica. Si yo puedo distinguir entonces que el observador que estoy siendo es muy rígido, que creo que lo que observo solo admite mi mirada, que los demás están adecuados, que los demás están equivocados, que no hay otra manera de observar que no es la presente que yo tengo, es muy probable que yo me vea limitado en mi accionar y por lo tanto me vea limitado en los resultados que obtengo. Si yo me permito abrirme a lo que te estoy contando, ¿no? Y decir, bueno, a ver, tal vez Mario, con su teoría del observador, que no es mi teoría, es la de Rafael Echeverría, en un discurso filosófico que es la ontología del lenguaje, tiene razón. No podemos ver la realidad si no podemos interpretarla, y yo puedo intervenir en mi observador para ver lo que no estoy viendo. Entonces, el campo de acción que yo puedo acceder ampliando mi capacidad de observador va a ser mayor. Y si yo puedo tener mayor capacidad de acción, es muy probable que me encuentre más dispuesto o mejor preparado para lograr el resultado. En definitiva, esa practicidad es la que tiene la teoría del observador. Nos provee a nosotros entender que al interpretar hay varios factores que intervienen en eso que estoy interpretando. Y si puedo revisarme a mí, puedo encontrar qué interpretaciones abren posibilidades a que logre lo que pretendo o cierran posibilidades a que logren lo que pretendo. ¿Sí?
Por ejemplo, a ver, no, este ejemplo no lo voy a dar mejor porque se me va a ir mucho la grabación esta. Sí, y puedo generar más confusión si es que no viste la clase y estás repasando de acá. Entonces, a ver, acá estoy con mi machete para no olvidarme nada. En definitiva, las capacidades, nosotros trabajamos responsablemente en aumentar mi competencia en observar. Puedo ver lo que no veía antes, puedo ampliar mi mirada sobre la realidad, ¿no? Accedo a otras interpretaciones. Esa nueva interpretación puede que abra posibilidades para hacer las mismas acciones que realizaba antes, pero mejor, para lograr el resultado, o distintas acciones que jamás creí que pudiera cometer para lograr ese resultado. Las interpretaciones nos definen. ¿Sí? Vieron que cuando muchas veces en internet vemos flyer, frases ahí, un poco, no estoy de acuerdo mucho con eso, pero con compartir cosas así en internet que no tienen contexto, pero cuando dice que cuando vos observás a una persona, en definitiva estás hablando de vos misma, ¿no? Cuando vos querés conocer a alguien en su profundidad, preguntale sobre otra persona. Te va a estar hablando más de él que de la otra persona. Cuando Juancito habla de Pedro, vos estate seguro que está hablando más de Juancito, de él mismo, que de Pedro. Es la manera que él tiene de interpretar. Y esas maneras pueden ser más poderosas o menos poderosas en términos de lograr aquellas cosas que nos interesan en las distintas áreas de nuestra vida, sean materiales, sean inmateriales, sean sean metas a corto, a mediano, a largo plazo, ¿no? Así que, bueno, en definitiva, este es lo que acabo de contarte, la teoría del observador, ¿sí? Una manera de interpretar al ser humano distinta, una manera que nos abre posibilidades a la vida, una manera que nos hace reflexionar sobre nosotros mismos, darnos cuenta de que no tenemos la verdad, de que los demás pueden opinar, pueden pensar distinto a mí, que puedo estar al lado de una persona y trabajar con ella, o estar en pareja, o tener un amigo, o tener una familia, donde el otro puede ver una realidad distinta a mí y tener razón, y yo tener razón, aunque no lo vemos en categoría de razón, lo usé como un ejemplo, pero podemos ver distinto y seguir conviviendo igual, ¿sí? Hoy las personas a veces asumimos posiciones muy reductibles, vemos las cosas como las vemos y creemos que es la única manera de observarla y que el otro está fallando, se está equivocando y por lo tanto eso nos separa, esa actitud, esa manera de observar nos separa. Pero si podemos comprender que somos observadores distintos, que la experiencia que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, en la niñez, los valores que nos enseñaron nuestros padres, ¿sí? Esos mandatos sociales condicionados que tenemos en donde vivimos, nos hacen observadores distintos, entonces podemos acceder a una relación con los demás mucho más amigable, mucho más empática, mucho más responsable. Ver al otro como un legítimo observador, ¿no? Que tiene el derecho y la manera de observar, como le plazca, dirían los españoles, ¿no? Pero saber que así como vos tenés el derecho de observar como quieras observar, saber que la manera que observás afecta la manera en que haces las cosas y por consiguiente los resultados que obtenés en tu vida. No importa el tipo de observador que sos, pero tenés que saber que eso va a afectar la manera de lograr los resultados en tu vida. Así que bueno, amigos, ojalá que te haya gustado este resumen y bueno, nos seguimos viendo en los próximos resúmenes, en los próximos abreviados de las clases de esta diplomatura. Chau, chau.